Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Disculpen la demora, teníamos ahí un inconveniente, pero estamos ya aquí. Esperamos puedan poner en los comentarios si se escucha muy bien, si se ve bien también el video. Vamos a esperar por ahí un minutito. Un minuto ahí que comiencen a llegar y pongan ahí, ya estoy aquí listo, todo se escucha bien, todo se ve bien. Estaremos en este tiempo estudiando la palabra del Señor. Daremos 30 segundos. Y ya estamos listos por aquí, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar en este curso que hemos titulado En Defensa de la Fe, donde nosotros pretendemos estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. En esta tarde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. El siguiente tema lleva como título el pecado. Quisiéramos hablar hoy de lo que es el pecado. Esta palabra ha perdido su significado y ahora vivimos en una sociedad donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero en este tiempo nosotros queremos, desde la palabra de Dios, dar defensa de la fe. ¿Qué es el pecado? Y ahorita estaremos estudiando algunas cosas muy importantes acerca de esto, que nosotros podamos tener bien en claro lo que la palabra define como pecado. Esto no se trata de una religión, no se trata de si usted es cristiano, si usted es evangélico, si usted es católico o la religión que usted profese. Si usted cree en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, hoy vamos a aprender lo que la palabra de Dios define como pecado. Así que antes de iniciar, me gustaría hacer una oración para comenzar y que Dios sea guiándonos, que Dios sea ayudándonos en este tiempo. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu gran amor y tu gran misericordia para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas en este tiempo de estudio revelado a nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, sea iluminándonos. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a estudiar y justamente cambiamos el formato para que usted pueda tener en su pantalla la presentación que nosotros estamos llevando. Como primer punto, nosotros podemos aprender que el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado. La palabra dice en Juan 16, 7 y 8, hablando Jesucristo, pero yo les digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que esta es la labor del Espíritu de Dios, poder redarguirnos de pecado, el poder redarguir nuestra vida para poder dejar el pecado y volver al Señor. Así que acompáñenme por favor a ver la siguiente diapositiva y podamos definir qué es pecado. Para iniciar, pregúntese esto: ¿qué es el pecado? Bueno, tal como se define en las traducciones originales de la Biblia, armatía significa perder el camino. En este caso, el estándar de perfección establecido por Dios y evidenciado por Jesús. Otra de las aplicaciones son errar al blanco, perder el rumbo, desviarse. De igual manera, hace esta figura retórica como una persona que está tirando al blanco, pero no le da al centro, está fallando. Una persona que está perdiendo el camino. De repente iba para un lado y se encuentra totalmente en otro. Esta es la palabra pecado, fallar. Y quizás si ahora yo te preguntara, ¿qué es el pecado para ti? Tú dirías, bueno, hay pecados demasiadamente fuertes, escandalosos, pecados que definitivamente son aquellos que nadie quisiera tener a una persona que esté cometiendo ese pecado cerca de sí. Pero
Yo quiero hoy llevarte a lo largo de esta diapositiva que tú puedas ver las aplicaciones de lo que es el pecado y es para Dios el pecado. Quiero aclarar esto. El pecado depende de la perspectiva de Dios en su palabra y no de las opiniones de las personas. El pecado no depende de ti y de mí. Para algunos una cosa es pecado y para otros simplemente no lo es. Pero la palabra de Dios define como pecado algunas cosas y esas son las que debemos de hacer. Hoy no quiero yo hoy no quiero yo hablar de que si es pecado pintarse el cabello, que si es pecado tomar café, que si es pecado escuchar cierta música. Hoy quiero hablar de los pecados textuales que se encuentran en la palabra. No sin antes poderte hacer una aclaración. Hay una diferencia entre tentación y pecado. La tentación es el deseo que tenemos por querer hacer algo en contra de la palabra de Dios. Esa tentación es aquello que nosotros deseamos dentro de nuestra carne, pero pecado es la acción que nosotros tomamos deliberada para nosotros llevar a cabo esa acción. Por ejemplo, usted puede verse tentado algún día a robar, ¿no? Usted va por algún lado y hay un dinero ahí suelto y usted puede verse tentado, pero eso no quiere decir que usted ha caído en el pecado. Sencillamente tuvo una tentación para esto. Es muy importante poder decirlo. Y bueno, la palabra de Dios nos dice la gravedad del pecado. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es realmente la gravedad del pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos nulifica para con el Señor. No es que el Señor no esté para nosotros, es que nosotros nos alejamos del Señor y nuestros pecados han hecho una gran división entre el Señor y cada uno de nosotros. Aquí tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Hay clasificaciones de pecados en la Biblia? Me gustaría que tomen un momento y para que escriban mientras van viendo la predicación puedan escribir. ¿Hay clasificaciones de pecados en la Biblia? Y algunos van a decir, tal cual han escuchado muchas veces, pecado es pecado, sea de este tamaño o del otro. No hay tamaños de pecados. Y ciertamente, pues está en lo correcto, no hay clasificaciones como tal de pecado. Sin embargo, en la Biblia sí habla de varios tipos de pecados, ¿sí? Por ejemplo, uno de los pecados, el pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable, que podríamos hablar de eso en alguna otra ocasión. El pecado el de que habla Juan, dice, hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se ore. También algunos clasifican el pecado como el pecado de inmoralidad sexual, el pecado de lengua, el pecado de pensamiento. Pero hoy quiero yo hablar acerca de los pecados que se hablan textualmente en la Escritura. Veamos algunos de ellos. Algo bien importante tocante a esto y es la siguiente cita. Me gustaría que vean y lean conmigo. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Debe haber conocimiento de pecado para poder evitar hacerlo. Muchos cristianos o muchas personas, más bien me quiero referir, quieren agradar a Dios. Muchas veces fallan en el intento porque ni siquiera saben lo que es pecado y lo que no es. Muchas religiones marcan pautas donde marcan esto es pecado y esto no está bien y esto no está bien tampoco. Pero, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué le parece si aprovechamos estos minutos para conocer los pecados textuales? Aquellos pecados que están marcados en la Biblia y que no podemos evadir de ninguna manera, que podamos estudiarlos, son varios y podamos aprender de ellos. Las citas en las que me voy a estar basando es 1 Corintios 6, 9 al 10, Gálatas, ahí dice Galas, del 5, 19 al 20 y Romanos 1, 29 al 32. Si es tan amable y gusta anotar las citas, esto va a ser de bien para cada uno de nosotros. Así que tengamos bien claro en esto, el pecado
nos separa de Dios. El pecado nos separa del Señor. Vamos a estudiar y vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Y lo voy a leer, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen o no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y también dice Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, Romanos capítulo 1, verso 29, dice de la siguiente manera, y estando atestados, estos llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, de quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No, estos son los pecados que menciona la palabra de Dios. Mi intención no es juzgar a nadie. Mi intención no es mandar al infierno a nadie. Mi intención es que usted pueda conocer lo que la palabra de Dios llama pecado, porque todo aquel que se encuentre en estas prácticas dice que no heredará el reino de Dios. Y vamos a definir cada uno de ellos para que podamos aprender, y si nosotros identificamos que estamos en alguno de ellos, podamos salir de esto para llegar a la santificación con el Señor. Veamos el primero, injustos. Que por ahí está la definición, que no es justo o que no obra con justicia. Una persona injusta es la que no le da a cada quien lo que corresponde. Y podemos tener algunos ejemplos muy puntuales e importantes. Podemos hablar de quizás un patrón que tiene sus empleados, pero no le está pagando lo que verdaderamente ellos le corresponde. Está siendo negrero con ellos, está abusando de su autoridad, entonces él está siendo injusto. Donde un trabajador también no se somete a su patrón y busca robarle y busca cómo transar en el negocio, esta persona está siendo injusta delante de Dios. Le está dando lo que merece cada uno. Así que es una definición rápida: los injustos no heredarán el reino de Dios. Por otra parte, también podemos ver los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Es una persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y yo quiero tomar un minuto para explicar este tema de los fornicarios. Muchos jóvenes dicen, ¿qué importa? Todo el mundo lo hace. Pero Dios ha dicho que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Querido joven, tú que eres soltero, espera tu tiempo de casarte. Muchos dicen, pero es que ya es mi novia, ya puedo. La fornicación no deja de ser fornicación cuando es tu novia. Siempre y cuando no hay un vínculo de matrimonio, usted está fornicando por tener relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial. Así sea, un día antes de casarse, usted debe de guardarse,
porque los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos a los idólatras, que ama o admira, honra con exceso a una persona o a una cosa. Idólatra es aquel que ama, que adora algo que no es Dios, que quiere quitarle el lugar a Dios. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una imagen tallada, puede ser cualquier tipo de cosa que le esté quitando el lugar al Señor. Así que tengamos mucho cuidado tocante a la idolatría. Quizás usted dice, bueno, pero no creo que Dios se ponga celoso de que yo adore una imagen que lleva su rostro. Bueno, la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo en la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas y no las honrarás. Tengamos mucho cuidado ante las imágenes, tocante también idolatrar a una persona, que le dediques tu tiempo a una persona nada más, a tu trabajo, que le dediques toda tu pasión. Puedes estar cayendo en idolatría. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría también, porque estaría amando el dinero más que a Dios. También hay otra palabra, la palabra adúlteros. Adúlteros es una persona que mantiene relación sexual, una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. No, la palabra adulterio tiene que ver con esto. Y el adulterio va más allá de simplemente acostarse con otra persona. El adulterio comienza desde una mirada, dijo Cristo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, en su corazón. Así que esto aplica tanto para hombres casados y tanto para mujeres casadas. No, y vuelvo a repetir, no importa tu religión, si tú quieres agradar a Dios, entonces el adulterio está impidiendo la comunión entre tú y Dios. Dios dijo en el Éxodo 20 también, no cometerás adulterio. Esto es la verdad del pecado. Si tú habías pensado que el pecado era solamente matar, era robar un banco, era secuestrar a alguien, esto va más allá, es la ley de Dios. Y recordemos que pecar es fallar, errar al blanco, desobedecer a Dios. También hay otra palabra, la palabra afeminado, esa es la palabra de Dios, y se define una persona que tiene gestos, ademanes y aptitudes que se consideran propios de las mujeres. Aquí está hablando específicamente de un hombre que está adoptando la postura de una mujer. Actualmente conocemos el término homosexual. Yo no estoy condenando a los homosexuales, pero la palabra de Dios dice que el homosexual no entrará al reino de Dios. Y actualmente hay 1001 excusas. Es que el homosexual nace, dicen las personas. Si el homosexual naciera, Dios no estaría condenando una conducta que Él mismo ha creado. No vemos que Dios condene a un ciego, no vemos que Dios condene a un sordo, no vemos que Dios condene a un manco o a una persona de cierto color. Dios condena las actitudes que tomamos ante su palabra. Los afeminados, sodomitas, esto es a través de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, donde el Señor decidió a ese pueblo porque estaban pecando contra él. Así que los afeminados no entraron al reino de los cielos. Querido amigo, querido hermano, si tú hasta el momento habías tenido estas tendencias y tú dices, entonces, ¿por qué a mí me gusta una chica si yo soy una chica? ¿O por qué me gusta un hombre si soy un hombre? Son pensamientos que vienen a tu vida, son ataques del enemigo, pero el Señor puede hacernos libre de todo este tipo de situaciones. Los afeminados no entrarán al reino de los cielos. También hay otra palabra, los que se echan con varones. Y bueno, aquí está hablando propiamente de un varón que tiene relaciones sexuales con otro varón. Puede ser que él no sea afeminado, no tenga rasgos de querer parecer mujer, o si es mujer parecer hombre, pero si él se echa con varón o mujer con mujer, está haciendo abominación al Señor.
y los que se echan con varones no entrarán al reino de los cielos. Es triste ver que mucha gente, con tal de que su iglesia sea llena, prefieren rebajar la palabra pecado y lo llaman una falla, un resbalón. Ay, pues tiene esto. Ahora no estoy hablando como si yo estuviera libre de pecado, como si nunca hubiese pecado. Pero al conocer la palabra de Dios, podemos nosotros apartarnos del pecado. Bien, hay otra situación. En Levítico 18:29 dice que Dios prohíbe la zoofilia. En 18 también prohíbe la necrofilia. Esto es relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales con muertos. Y vean, queridos hermanos, la gravedad del asunto, puesto que Dios tuvo que escribir en el Levítico hace aproximadamente 4000 años, tuvo que escribirle a su pueblo que no practicaran este tipo de situaciones. La palabra de Dios habla de un orden para la sexualidad dentro del matrimonio, e inclusive dentro del matrimonio dice: honroso sea en todos el matrimonio. Pero está hablando de un orden correcto que Dios ha creado. También la cita mencionaba ladrones, y ladrones que hurta o roba, y puse por aquí un paréntesis: no importa la cantidad, no importa el robo. Quizás tú has dicho: no, el pecado de robar es cuando es mucho dinero, cuando es tanto la cantidad que se está robando uno. Déjame decirte que no es así. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Quizás dice alguien: oiga, pastores, yo me estoy robando la luz. Hermano, haz las cosas bien. Ve y haz tu contrato con CFE, paga tu adeudo. No debemos estar robando en nada. Debemos nosotros ser totalmente transparentes, porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. ¿Está usted robando? ¿Está usted tomando lo que no es suyo? ¿Algún joven que está tomando del cambio de su madre? Quizás a usted fue a la tienda y le dieron el cambio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Regresarlo? Quizás usted se encuentra un bonito celular tirado en la calle. No es de usted. Usted debe de mantenerlo prendido y después de esto regresarlo. Eso es pecado, es robar. No diga: ay, qué bendición, me encontré una cartera, voy a regresar la pura credencial. Regrese todo, querido hermano, porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Aquí están los ávaros, una persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlo con nadie. Y aquí ponemos: la avaricia también es idolatría. Una persona que ansía tener y quiero más, y ya trabajo mis 8 horas, pero quiero trabajar 10, quiero trabajar 12, pero quiero más, quiero más, quiero más. La avaricia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Queridos hermanos, nos duela o no, los avaros no entrarán al reino de los cielos. ¿Es usted una persona que dedica todo su esfuerzo y todo su tiempo para la avaricia? La avaricia lleva a descuidar la relación con Dios, y hay una brecha entre Dios y nosotros. Lleva a descuidar nuestra familia, lleva a descuidar nuestra salud. Pero sobre todo los avaros no entrarán al reino los cielos, dice la palabra de Dios. Ven, aquí hay otra palabra: los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y quizás usted dice: oye, pues tú estás condenando a todos. Vamos a ver lo que es borracho. Tiene temporalmente las capacidades físicas y mentales por el consumo excesivo del alcohol. Aquí depende de la percepción de cada uno. Mucha gente, yo le pregunté a un señor un día: oiga, ¿y usted es borracho? Esta persona tomaba todo el tiempo y tomaba y se iba de parranda los fines de semana. Y decía: no, yo no soy borracho. Borracho es aquel que se queda en la banqueta. Y cada quien le pone su perspectiva a esto, pero Dios dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Dice: no mires al vino cuando rojea. No caigas en esa trampa.
Y quizás tú puedes decir, ay, Jesús hizo el vino. A Jesús no se le registra borracho. Ahora yo voy a hacer una clase después tocante al vino específicamente para que podamos entender las razones y cómo es que Dios nos ha dicho, la palabra dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. La palabra de Dios nos insta a ser llenos del Espíritu. Pero cuando empezamos a coquetear con la borrachera, y una copita, y otra copita, y la gente pierde la noción. Mucha gente tiene este concepto y dice, me voy a ir al infierno porque me tome una copita. No, quizás eso no sea tu mayor problema, sino que cuando ya pierdes la capacidad física, cerebral, ya empiezas a hablar de más, a actuar de más, y eso te puede llevar a la condenación eterna. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuánto ha destruido el alcohol? ¿Cuánto ha destruido la cerveza y todo lo demás? Familias enteras. Y sobre todo, almas que se pierden en el infierno. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Apártate si tú estás en esto, porque no te engañes a ti mismo. La palabra dice claro, ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y es preferible alejarnos de esta situación. También la palabra de Dios habla de otra palabra, los maldicientes, que es una persona maldiciente, una persona que dice mal, una persona que habla groserías, que habla leperadas, una persona que saca de su corazón toda la amargura para referirse a sus hijos. Pero es que tú eres y tú el otro, y no sabes hacer nada, eres un burro, y eres esto, y eres lo otro. Gente que ofende, y no quiero yo mencionar más palabras, pero las maldiciones, las groserías, dice la palabra de Dios, todo el maldiciente, no entrarán al reino de los cielos. Y quizás alguno puede decir, solo hablar groserías no entra, porque estás quebrantando la ley de Dios. Dice Santiago, ¿cómo bendices con esta boquita a Dios y con esta misma maldices a tu hermano? Debe haber congruencia entre cómo alabamos a Dios y al hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios nos referimos también. Los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Así que usted puede analizar cada uno de estos pecados y decir, yo quiero apartarme de esto. Sí, yo me estoy permitiendo hablarle así a mi compadre, a mi comadre, a mi esposa, a mi esposo. Estoy hablando mal. Y usted puede hacer un cambio en su vida. En la palabra de Dios nos menciona los estafadores, los que dan gato por liebre, aquellos que tienen su negocio y aplican precios que no son los correctos, que no son los verdaderos, que están haciendo trampa, que están buscando simplemente ganar ventaja. Querido hermano, le animo en el nombre de Cristo. Sea usted de la religión que usted sea, de la denominación que usted sea, usted quiere agradar a Dios, dése cuenta lo que la palabra habla. Los estafadores no entrarán al reino de los cielos. Quizás usted pueda tener 1000 excusas como tanta gente. Vamos a hacer una pausa aquí. Mucha gente piensa que los pecados dependen de las excusas. Por ejemplo, yo fui adúltero, pero porque ella no me ayudaba en la casa. Yo fui adúltero o yo fui adúltera porque él ni siquiera me pelaba. Déjame decirte que eso no es una excusa. Puedes hablar con tu pareja, llegar a un acuerdo, puedes clamar a Dios y puedes pedirle a Dios una solución, pero nunca te orilles al pecado. Todos tenemos siempre una excusa para lo que hacemos. Le robé porque la otra vez él me robó. Lo maldije, le dije esto porque él me dijo. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Y es importante que quede bien claro esto. Porque en algunas iglesias, en algunas denominaciones, algunas religiones, no le dan importancia al pecado. No, Cristo te salvó, tú haz lo que quieras, tú hazle como quieras, total, ya eres salvo. Y viven una vida de pecado, todo el tiempo arrastrando cada pecado en su vida, pero el Señor nos llamó a vida nueva. Ese pecado debe de quedar atrás. Ese pecado ya no nos debe dominar. La palabra de Dios sigue hablando también y dice a dos más. Por ejemplo, aquí está
Las inmundicias es gran cantidad de basura y suciedad. La inmundicia, la inmundicia sexual, la pornografía, la masturbación, inmoralidades sexuales, está prohibido delante del Señor. Y mucha gente se pregunta, bueno, parece que Dios está prohibiendo todo. Y es mentira totalmente. No es que Dios esté prohibiendo todo, está prohibiendo las conductas inadecuadas para la sociedad. Está prohibiendo cosas que están afectando a la sociedad. ¿A cuántas familias no ha destruido la pornografía? ¿A cuántos jóvenes no les ha ensuciado la mente? ¿Cuánta red de prostitución, trata de blancas hay porque no hacemos caso a lo que Dios está diciendo? Pero mucha gente nos excusamos y decimos, bueno, al menos yo no fornico, veo pornografía. Es exactamente un pecado igual delante del Señor. Inclusive la masturbación dentro del matrimonio no es correcto. No es correcto obligar a la pareja a ver pornografía para poder estar en el acto sexual. No es correcto nada de eso. La palabra de Dios rechaza toda inmundicia dentro del matrimonio y fuera de él. Debemos guardarnos de todo pensamiento que tiene que ver justamente con la siguiente palabra, lascivias. Deseo exacerbados donde solamente estamos buscando el tener placer, pero ya no es en un orden de Dios. Dios habla de lo bonito del matrimonio, Dios habla de lo grandioso que Él ha creado, pero el ser humano busca cada día denigrar lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. Todo pensamiento de lascivia, si tú estás permitiéndote solamente estar pensando en sexualidad, en desórdenes, pídele perdón a Dios. Este es el momento correcto para que podamos apartarnos de cada una de esas prácticas. Por otra parte, también menciona la palabra hechicerías y es conjunto de conocimientos, prácticas, técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Aquí es donde entra en juego lo que mucha gente llama la magia blanca, le llaman, ¿sí? ¿Qué es esto? Dios prohíbe todo ese tipo de clase de prácticas, ocultismo. La gente que pone en su casa y le voy a poner un moño rojo a las plantas para que no me le hagan ojo y a mis hijos le voy a poner un ojo de venado y están buscando todo el tiempo de una u otra manera recurrir a la hechicería. Ay, voy a ver mi horóscopo para ver cómo me va, mi signo zodiacal. El Señor reprueba cada una de estas prácticas. No, y que me voy a tomar las uvitas y que me voy a poner un calzón de tal color y una camisa de tal para el amor, para el dinero. Y esto me va a traer suerte y tal conjuro y voy a que me hagan una limpia y voy a que me lean la mano y las cartas. Totalmente desagradable ante los ojos de Dios. Ningún hechicero ni quien practique hechicería entrará al reino. La palabra de Dios dice claro, herejías es otra palabra, afirmación o posición contraria a los principios o reglas establecidos, aceptados comúnmente por cualquier cuestión, en este caso la palabra de Dios. Las personas que se dedican a torcer la palabra de Dios, muchas veces la palabra dice algo y nosotros decimos lo contrario, y es necesario que entendamos que ninguna persona que esté en contra de la palabra de Dios y torciendo los principios bíblicos entrará. Nosotros los pastores, los predicadores, debemos tener mucho cuidado que cada cosa que digamos esté bien fundamentada y dentro del contexto bíblico. Pero ¿cuántas personas predicamos el Evangelio y torcemos a nuestra conveniencia para que diga lo que nosotros queremos que diga el Evangelio? Tengamos mucho cuidado porque ninguna persona que practique herejías entrará al reino de los cielos. También la palabra de Dios habla de cosas quizás que para ti no son tan alarmantes, pero habla de envidias, sentimiento de tristeza, ojo, no tienes lo que otro tiene. Yo quiero la casa de aquel. Si yo tuviera ese carro,
si yo tuviera a ese marido, si yo tuviera a esa mujer, si yo tuviera esto y lo otro, ¿por qué no puedo tener lo que tiene aquel pastor, aquel ministro, aquel profeta, aquel evangelista? ¿Por qué yo no puedo siempre deseando lo demás? El Señor dice que los envidiosos no entran al reino de los cielos. ¿Qué fino es esto que Dios está diciendo para nosotros? Y esto nos lleva a poder analizar nuestra vida y decir, ¿estoy realmente pecando contra el Señor y no me había dado cuenta? Yo había hecho chiquito mi pecado, ahí solamente robé tantito, solamente tenía un poco de envidia, ay, yo hablaba groserías, pero era porque así me tratan en el trabajo. Y estamos pecando contra Dios. Todo pecado es directamente contra Dios. Mucha gente piensa, no le hago nada mal a nadie si robo, pero estás pecando contra Dios. Bueno, si fornico no le hago mal a nadie, estás pecando contra Dios. Estás ofendiendo la santidad de Dios. Como dije, no me voy a meter en otros temas más allá. Eso quiero verlo más adelante, cuando ya vamos creciendo en la fe. Pero estas son las cosas que el Señor nos manda a dejar. El Señor habla de homicidios, delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación o otra circunstancia. Aquí está hablando de darle la vida a un ser humano. Es un pecado delante del Señor. Éxodo 20:13, el Señor dijo, no matarás. Pero ahora vemos y vivimos en una sociedad donde unos a otros se están matando, se están quitando la vida, y la venganza de uno para el otro y la venganza de otro para otro. Quizás usted pueda decir, bueno, es que yo tenía razón, yo le quité la vida porque él le quitó la vida a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre. La palabra de Dios habla que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Y quizás, querido hermano, tú dices, yo no he matado a nadie, pero Jesucristo dijo, cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de homicidio. Como si lo hubiese matado delante de Dios. ¿Y cuántas veces pasamos tiempos enojados con un hermano? Con ese yo no me llevo. Con aquel no, ni le hablo. A ese lo odio. Ojalá que le pasara. Y ahí está el deseo de homicidio. El pecado no es lo que haces. Está aquí el pecado. Aquí comienza en nuestro corazón. Te quiero hacer una pregunta. Imagínate que tuvieras 5 minutos donde todo lo que hicieras no contara como pecado. ¿Qué harías? No 5 minutos, tuvo 1 hora. Si tuvieras 1 hora, imagínate. ¿Qué harías? No, hombre, si voy y le doy una cachetada a fulano de tal, le digo sus palabrotas, o hago esto, o si lo mato, si le robo. Porque si ese es el deseo de tu corazón, realmente estás pecando, aunque no lo estés haciendo, porque el pecado ya entró a tu vida, a tu corazón le estás dando cabida. Debes de quitar todo eso. Mucha gente no roba, no porque no quiera, realmente porque no puede. Entonces está pecando contra el Señor. Mucha gente no mata, no porque sepa que está mal, sino porque no quiere ir a la cárcel. Pero dentro de su corazón el homicidio está reinando. Tengamos mucho cuidado. Aquí hay una última palabra, creo, una de las últimas que vamos a estudiar esta tarde. La palabra orgía, relaciones sexuales con varias personas a la vez. Está hablando de desenfreno. Dios prohíbe totalmente esto. Y si ustedes ven, está muy variado, como que Dios sabe que la inclinación del ser humano hacia la sexualidad desordenada es muy grande. Que el ser humano busca saciarse de una manera incorrecta, que el ser humano le gustan los vicios, que el ser humano busca la maldad. Y Dios ordena su creación diciendo esto. ¿Saben algo? Estas personas que hagan esto no entrarán al reino de los cielos. Quizás alguno dice, oye, pero Dios es muy malo, ¿no? A todo le puso pero. No, no es así. Dios te permite vivir una vida hermosa, pero Dios quiere que dejemos todas estas prácticas. Y estos son los pecados que Dios está mandando. Quizás usted dice, pero eso son para los cristianos. Yo yo voy a otra iglesia. Bueno, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que dejar de practicar esto. Porque el Señor no dejará, pero el Señor sí va a dejar pasar a los de mi religión. El Señor está diciendo claro, no entrarán al reino de los cielos.
También el Señor habla de otro pecado que es murmuradores, una persona que habla a espaldas de los demás. Y este no parece un pecado tan grave, ¿verdad? Esto parece un pecado, ay, pues, ¿quién no murmura? Pero queridos hermanos, la murmuración también es un pecado delante de Dios. Quizás, estás hablando ahí del pastor José, ¿no? No, a lo mejor de otro pastor, ¿no? Estamos criticando. No, pero es que el fulano, no, y todo el tiempo hablando mal, murmurando, hablando a espaldas de otra persona. Hermano, tiene algo que decirle a alguien, dígaselo en una buena manera, asertiva, frente a él. ¿Quiere hablar con sus papás? Oye, mira papá, creo que has sido muy duro en esta parte. Creo que papá me has cargado la mano. Hablen, no murmure de su papá, de su mamá, de su pastor, de su líder, de su tío, de su abuelo, de su patrón, de su empleado. Hablemos, porque los murmuradores no entrarán al reino de los cielos. También por aquí no lo puse, pero hay otro en Romanos 1:29 donde dice la palabra de Dios, desobedientes a los padres. Y esto hablamos a los hijos ahora. Muchas veces pensamos que obedecer a papá o a mamá es opcional y pues no es tan malo si no lo obedezco. Estamos desobedeciendo a los padres, estamos desobedeciendo a Dios. Dios dijo, honra a tu padre, honra a tu madre. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Pero muchas veces estamos dejando de lado la palabra de Dios y simplemente pensamos que, bueno, si yo le obedezco o no le obedezco es mi problema. Ningún hijo desobediente entrará al reino de los cielos. Y quizás, querido hermano, tú dices, oye, pues el reino de los cielos va a estar vacío, porque ¿quién no peca? Yo particularmente, José Zavala, puedo decir que en la lista de estos yo he estado en varios. Sí, aún a veces conociendo de Dios, uno cae al lodo y se revuelca en el lodo. Pero es tiempo de salir de ahí. El Señor nos ha sacado de ahí. De hecho, la palabra de Dios dice, esto eran algunos de ustedes antes, pero ya han sido lavados, han sido justificados, han sido renovados por el Señor. Pero no debemos volver a la vida. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a la maldad de este mundo. Y en este curso, Defensa de la Fe, queremos llamar pecado a lo que es pecado. Lo que Dios prohíbe, eso es lo que debemos de evitar de hacer. Pero se ha caído en una religión donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ay de aquel, dice el Señor, que le dice dulce a lo amargo y a lo amargo llama dulce. Vivimos en un mundo donde quitarle la vida a un bebé no es pecado. Vivimos en un mundo donde matar a un anciano no es pecado, donde si se le habla mal al padre, donde decir groserías ya es común, donde murmurar, hablar de otro, envidiar, ya es común. Celos, iras, contiendas, pleitos, el odio, ya es común. El que tiene 2 mujeres, 3 mujeres, es un galán. Ya no se le llama adúltero, eso se llama galán. El joven, oh, mi gallo, hombre, ese gallo que anda pero pisando duro. Ya ahora no se le llama fornicario. Ahora una persona es astuta, no es un ladrón. Busca la manera de sacar provecho de otros, no es un estafador, es una persona viva y estamos cambiando los conceptos. Ahora si tú dices es que Dios no acepta la homosexualidad, ahora tú eres un retrógrada, ahora tú eres una persona ofensiva, ahora tú eres una persona que está siendo elitista. Debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos. En este defensa de la fe, nosotros estamos exponiendo lo que Dios llama pecado. Y aún sigue hablando de más cosas. Quizás alguno de aquí dice, oye, pero en ninguna parte de ahí dice que yo no puedo pintarme el cabello, que yo no puedo esto. Yo te voy a dar un consejo. Preocúpate por lo que acabamos de leer justamente. Ahí es donde comienza todo. Ahora no discutamos por cosas secundarias y cosas que van más allá, que bien son importantes. Pero yo te digo, ocúpate de lo que has aprendido en esta tarde. Sí, en esta tarde tú has encontrado que estás
estás infraccionando la ley de Dios, en esos sentidos, es momento de que tú puedas decir, Señor, yo quiero arrepentirme. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Querido hermano, es un momento precioso para arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás tú antes de casarte fornicaste, quizás dentro de tu matrimonio cometiste adulterio, quizás has sido un hijo desobediente, quizás tú has buscado el mundo, has adorado imágenes, has idolatrado tu trabajo, te has vuelto una persona egoísta, egocéntrica, celosa, una persona que odia. Hoy es el día y confesamos nuestros pecados. Él está para perdonarnos y limpiarnos. Lo que dice la palabra, Dios míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, voy a decir como el apóstol Pablo, no es que yo lo haya alcanzado ya y sea perfecto, pero una cosa hago, me extiendo lo que está delante y me olvido lo que está atrás. Dejemos el pasado atrás. Cristo quiere perdonarte. Cristo quiere cambiarte. Cristo no es una religión ni un grupo de normas. La vida en Cristo es tan amplia y va mucho más allá. Podemos disfrutar todas las bendiciones de Dios. Podemos disfrutar el estar en comunidad, estar en el trabajo, en estar en el matrimonio, todo en el orden de Dios. Dice la palabra de Dios, mis mandamientos no son gravosos. Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Hemos visto los pecados por omisión. Esos pecados que sabiendo que Dios los llama malos, aún así muchas veces los practicamos. Te invito, hermano, no minimices tu pecado. Si ahora ya identificaste 1, o 2, o 3, o 8, o 100, o los que sean, no los minimices. Pero aunque sea no soy como aquel. Quita de ti ese pensamiento y vuélvete al Señor. Él será amplio en perdonar. Dice el Señor, venid y estemos. Si nuestro pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. El Señor da la oportunidad de volvernos a Él. Te invito, querido hermano, querido oyente, vuélvete al Señor. Él será amplio en perdonarte. Pero no creo que Dios pueda perdonarme. Yo maté a alguien. Dios puede perdonarte. Yo secuestré, yo violé, Dios puede perdonarte. Lo ha hecho en el pasado. Perdonó a la mujer allá en el mismo acto de adulterio. Perdonó a gente que robaba. Perdonó a Pablo que era un blasfemo. Pero porque hubo arrepentimiento. Porque hubo arrepentimiento genuino. Dios quiere perdonarte en Cristo Jesús. Y yo quiero hacer una oración ahora contigo y pedirle al Señor que te bendiga. Pedirle al Señor que te traiga de su perdón y que tú puedas entender esto. Yo quiero agradar a Dios. Cristo murió por mis pecados. Él me ha lavado con su sangre y yo acepto su sacrificio. De esta manera el Señor nos limpia de todo pecado. Oremos. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Hemos hablado tu palabra y hemos tratado de explicar, Padre, cada una de las cosas que a ti te agrada y te desagrada. Hablamos más de lo que te desagrada en este tiempo, Padre, llamando pecado a lo que es así, Señor. Gracias por perdonar todos nuestros pecados en nuestra vida pasada, Señor. Gracias porque, Padre, tú has tenido misericordia de cada uno de nuestros errores. No nos has pagado conforme a nuestras obras. Señor, no has mirado nuestra maldad para castigarnos, Señor. Tú has sido abundante en misericordia, Señor. Y es por eso que hoy podemos estar aquí, Señor. Porque si tú miraras nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse en pie delante de ti? Nadie, Señor. Porque todos hemos pecado. Porque todos nos hemos corrompido, Señor. Te pido que perdones a todo aquel que te está pidiendo perdón por algo que quizás no sabía que estaba mal y ahora ha comprendido la gravedad del asunto, Señor. Que por eso su pecado lo alejaba de ti, Padre. Perdona, Señor, a cualquier persona que, aun sabiendo que había sido injusta, no cambiaba y ahora se arrepiente de toda injusticia, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, herejías, iras, contiendas, celos. Cualquier pecado que éste sea, Padre, tú lo perdonas cuando nos apartamos. Gracias por tener misericordia de mí.
Misericordia de la iglesia Betel, misericordia de todo aquel que nos oye, Padre. Ten misericordia, oh amado Padre Celestial. Cumple, Padre, esta palabra en nosotros. De todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Queremos vivir en vida nueva. Queremos vivir en santidad. Queremos vivir en dedicación a ti, Padre. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Hermano, deseo de todo corazón que defiendas la fe y que llames las cosas como son. A lo frío, frío, a lo caliente, caliente. A lo dulce, dulce y a lo amargo, amargo. A lo que es pecado, nos podamos apartar de él y seguir la santidad. Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero nosotros, el Israel de Dios, podemos nutrirnos con las palabras de Dios para apartarnos del pecado. En la siguiente sesión estaremos viendo otros tipos de pecado. Vimos pecados por omisión y veremos ahora por comisión. Espero nos puedas acompañar. Que Dios te bendiga.